Buenos días. El video es de la unidad 4 y 5 y empiezo con el tema de los números reales. Que los números reales son el conjunto que incluye los números naturales, enteros, racionales e irracionales que se representan con la letra R. La palabra real se usa para distinguir estos números del número imaginario, que es la i, y que es igual a la raíz cuadrada de -1 o de -1. Esta expresión se usa para simplificar la interpretación matemática de los efectos como los fenómenos eléctricos. Eh, Después tenemos el tema de axiomas sobre la suma, que los axiomas de la suma son 5 propiedades fundamentales de los números reales que definen cómo funciona la adición, que es la cerradura, la conmutatividad, asociatividad, elementos neutros y elementos opuestos. Estos axiomas establecen que la suma de los números reales siempre resultan en otro número real y que el orden o agrupación de los sumados no cambia el resultado. Eh, Después tenemos axioma sobre la multiplicación. Este axioma denota al multiplicar un número real con un número 1 nos va a dar como producto el número que no es 1 y está denotado por la siguiente representación, que es como esta que está aquí. Y esto indica que al multiplicar cualquier número real por uno nos va a dar un resultado diferente. Eh, el siguiente tema es la representación geométrica de los números reales. Eh, el otro tema es representación geométrica de los números reales. Esto básicamente es lo de, bueno, se grafica en un plano cartesiano o en una recta y son números enteros y que tienen mitades y que se pueden dividir. Como siguiente tema están los números complejos, que son una combinación de números reales e imaginarios con la forma general que es a más b y la i es de número imaginario y donde a es la parte real y la b es la parte imaginaria. Estos números se utilizan para resolver ecuaciones que no tienen solución en los números reales, como algunas ecuaciones cuadráticas, y son fundamentales en campos como la ingeniería y las ciencias para representar conceptos como ondas y corrientes eléctricas. Eh, el siguiente tema es la representación geométrica de los números complejos. La representación de los números complejos se realiza en un plano complejo que usa un eje horizontal para la parte real, que se llama eje real, y en el vertical para la parte imaginaria, que se llama eje imaginario. Un número complejo, por ejemplo, z es igual a más bi, se visualiza como un punto A o B o un vector con origen en ceros y un extremo en A y B, que es lo que está aquí representado. Eh,
El plano igual es la Y y la X, eso no cambia y siempre tienen ángulos. Y ya. El siguiente tema es las funciones inyectivas. Las funciones inyectivas o uno a uno es una función donde cada elemento del conjunto de partida se relaciona con un elemento distinto en el conjunto de llegada, que básicamente es lo que está aquí. El uno con la parte de X y la parte de Y. En la X se relaciona el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 5 y el 4 con el 3. En las funciones inyectivas no se puede juntar en dos números. Esto significa que si dos elementos de entrada son diferentes, sus resultados también deben de ser diferentes. Y gráficamente eso se verifica trazando una línea horizontal. Si la línea corta la gráfica de una función en un máximo de un punto, la función es inyectiva. O sea que no se toca ninguno de los dos puntos. Y las funciones sobreyectivas es cuando todo el elemento del conjunto de llegada tiene al menos un elemento correspondiente en el conjunto de partida. Esto significa que el rango de la función es igual a su codominio, que es el conjunto de llegada, o sea, la Y. Y esto significa que ningún elemento de este último quedan sin ser mapeado o sin una flecha, o sea, sin ser seleccionado. Y llega así a él y es el punto final. Como siguiente tema es el rango de una función. El rango de una función es el conjunto de todos los posibles valores de salida que la función puede producir. Se puede encontrar visualmente en una gráfica observando todos los valores del eje y que abarca la función, o de forma analítica igualando la función a y y, despejando x para luego encontrar el dominio de la nueva expresión en y. Y es lo mismo, en este lado tenemos el dominio y del otro el codominio, y el rango es lo que va a unirlos, por decirlo así. Después el siguiente tema son las operaciones con funciones aplicando la metodología del conjunto. La metodología del conjunto en las operaciones son funciones que se basa fundamentalmente en la intersección de los dominios y de las funciones involucradas. Las operaciones aritméticas basadas en suma, resta, multiplicación y división, que dan como resultado una nueva función cuyo dominio es el conjunto de elementos comunes a los dominios originales. E igual es X y Y cada lado y ya de ahí se van haciendo pues las funciones. El siguiente tema es igualdad de dos funciones. Y esto es cuando dos funciones son iguales y solo tienen el mismo dominio y la misma regla de correspondencia. Es decir, que para todo es X en el dominio y el valor de la función es el mismo. Esto significa que no basta con que las expresiones algebraicas parezcan iguales, sino que deben cumplirse ambas condiciones de forma escrita. Y pues aquí está un ejemplo. La F es A que da C y la G es B que da B. Como siguiente tema tenemos la suma de funciones, que la suma de funciones es una función que se obtiene al sumar las expresiones algebraicas de dos funciones.
En este caso es función de x y gx para cada valor de x. Y las operaciones se definen como f más gx y que es igual a fx más gx. Se puede representar de cualquiera de las dos formas. El dominio de la nueva función es la intersección de los dominios de las funciones originales y para simplificar se suman los términos semejantes. El siguiente tema es resta de funciones. La resta de funciones es la operación de resta y una función, que es lo mismo gx y la otra es fx para obtener una función definida como f menos gx igual a fx menos gx. Y para resolverla se sustituyen las expresiones de las funciones, se quitan los paréntesis distribuyendo el signo negativo y luego se combinan los términos semejantes y el dominio de la función resultante es la intersección de los dominios de ambas funciones. Después va producto de funciones. El producto de funciones se representa como f o g x, que es una función que se obtiene al multiplicar las reglas de correspondencia de las dos funciones originales, que es fx y gx. La operación se realiza de manera similar a la multiplicación de polinomios aplicando la propiedad distributiva para multiplicar cada término de una función por cada término de la otra. Y una vez que se realiza la multiplicación se debe simplificar los términos semejantes, que es básicamente lo que está aquí. La siguiente es cociente de funciones. Esto es, el cociente de funciones es la operación de dividir una función por otra. Y es lo mismo, es fx entre gx, donde el dominio de x es la intersección de los dominios de fx y de gx, excluyendo los valores de x que hacen que gx sea 0. También se refiere a la regla del cociente en cálculo que se utiliza para encontrar la derivada de una función al dividirla. El siguiente tema es la composición de funciones. Es una operación que combina dos o más funciones aplicando una a la salida de la otra. Si se tiene la función de fx y de gx, la composición queda entre paréntesis y queda f paréntesis g paréntesis x y se cierran los dos paréntesis. Significa que primero se aplica la función g y luego se usa el resultado como la entrada para la función f. Y el resultado de este proceso es una nueva función, a menudo denotada como f o g x o fgx. Todo esto va entre paréntesis y se tienen que acomodar, que es lo que está aquí. Y pues eso sería todo. Gracias.